es la primera clase de la segunda fase. Vamos a ver lo que es un grupo de trastornos que incluye probablemente los cuadros que ustedes como médicos de atención primaria van a atender con más frecuencia. Tanto estos cuadros que son cuadros depresivos junto con los cuadros ansiosos son los que se presentan con más frecuencia en la atención primaria y pueden recibir un tratamiento por un médico general, ¿ya? Y se les va a explicar más o menos cómo configuran estos cuadros. Vamos a ver primeramente una parte de la neurobiología. Por supuesto que hay que tener en cuenta siempre, chicos, la perspectiva histórica en el desarrollo de los trastornos del estado de ánimo, trastornos del humor también, ¿no? Teniendo en cuenta que si nosotros recordamos a Hipócrates, Hipócrates tiene la teoría de los cuatro humores, ¿no es cierto? Bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. Sangre, muy bien. De ahí viene justamente el término, si nosotros nos vamos a recordar, de la bilis negra se hablaba justamente que el paciente tenía melancolía, y la melancolía justamente es uno de los sinónimos dentro de lo que nosotros conocemos como la depresión melancólica, una depresión con bastante componente endógeno con componente biológico y con bastante sintomatología vegetativa. Al hablar de sintomatología vegetativa, nunca se olviden que tiene que ver con el apetito, el sueño y el deseo sexual, ¿ya? En esa parte es donde quiero más o menos que nos enfoquemos. El término depresión, chicos, para hablar primeramente, viene del latín depremere. ¿Y qué significa depremere? Empujar hacia abajo, ¿ya? Probablemente esto fue utilizado en los años 1600, pero nosotros, si recordamos, hay un libro muy famoso de Burton, que es Anatomía de la Melancolía, donde estudia la depresión de una manera bien. Dedicó prácticamente Burton toda su vida para escribir ese libro, que es Anatomía de la Melancolía. Entonces tenemos que tener en cuenta esa perspectiva histórica, ¿no? Y ya la parte de el trastorno afectivo bipolar, que lo incluimos dentro de lo que son los trastornos del humor, tiene pues implicancias desde hace mucho tiempo, ¿no? En la antigua Grecia ya se describían cuadros maniformes, ¿no es cierto? Maniformes con episodios maníacos, ¿sí? Y después justamente Emil Kraepelin hace esa gran dicotomía de las enfermedades, ¿no? Habla de la demencia precoz, que es la esquizofrenia que conocemos actualmente, y habla de la psicosis maníaco-depresiva, lo que se conoce actualmente como trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es depresión. Miren, chicos, esta es una paciente de Emil Kraepelin. Te confirmo que recibí la tarta, muchas gracias, pero no la merezco. La enviaste en el aniversario de la muerte de mi hijo, porque ya no merezco celebrar mis cumpleaños. Debo seguir llorando hasta morir. No puedo vivir ni morir porque he fracasado tantas veces que terminaré arrastrando a mi marido y a mis hijos al infierno. Estamos condenados, ya no volveremos a vernos nunca más. Iré a la cárcel y mis dos hijos también, si antes no deciden acabar con todo por haber nacido de mis entrañas. Esta es una paciente que evidentemente tiene en su, probablemente en el lenguaje y en el pensamiento traducido en la parte de la escritura, un contenido depresivo, ¿no es cierto? Incluso podemos identificar hasta de tipo deliroide, ¿no es cierto? Vean esto, si antes no deciden acabar con todo por haber nacido de mis entrañas, ¿no? Como si fueran ideas deliroides de ruina, ¿no es cierto? A eso vamos. Y esto está descrito en 1905 por Emil Kraepelin en su famoso libro de psiquiatría. Y acá vamos a ver el polo opuesto. Miren, cuando estás en la cima es increíble, todas las ideas y sentimientos emergen de forma rápida y frecuente, como en una lluvia de estrellas, y lo vas siguiendo y hilvanando hasta dar con los mejores y los más brillantes. La timidez desaparece y de repente todos los gestos y palabras apropiadas están ahí. El poder para cautivar a los demás se torna real y cierto. Emerge una fascinación por alguna característica de las personas que antes se consideraba poco interesantes. Aparece un erotismo capaz de impregnar todo a su paso, y el deseo de seducir y ser seducido de repente se vuelve irresistible. Pero en algún momento esto cambia. Todas las sensaciones previas ahora van a contracorriente. Te sientes irascible, enfadado.
asustado, fuera de control y atrapado en los recovecos más profundos y oscuros de la mente. Esto es una cita de Jamieson de 1995. Entonces, dense cuenta la diferencia en polaridad, y esa es una de las características en los trastornos del humor, la polaridad, ¿no es cierto? Así como existe polo positivo y polo negativo, la polaridad positiva va a corresponderse con la sintomatología maníaca e hipomaníaca, y la polaridad negativa se va a tener la correlación con la parte depresiva. Y en el medio de eso se van a situar trastornos que se acercan mucho más a la parte depresiva, el trastorno depresivo persistente o distimia, y trastornos que se acercan mucho más hacia la parte bipolar, ¿no es cierto? O maníaca, que viene a ser la ciclotimia. Entonces, eso es lo que yo les voy a enseñar de manera práctica y técnica, es que nosotros tenemos que aprender en esta clase a diferenciar episodios, ¿correcto? Episodio depresivo mayor, episodio maníaco, episodio hipomaníaco, y luego cómo esos episodios se van a configurar en el lifespan de la vida del paciente. Y de ahí vamos a sacar un diagnóstico, ¿sí? Eso es lo que yo pretendo con esta clase. Entonces vamos a definir, ¿no? Recordemos, chicos, que el estado de ánimo, humor o mood, ¿no es cierto?, viene a ser el reporte subjetivo que el paciente da de sus vivencias, de sus emociones y sentimientos. Es lo que el paciente expresa. Es netamente subjetivo, ¿correcto? Es un tono o estado emocional que es perdurable durante un tiempo prolongado y colorea casi toda la experiencia de la vida del sujeto, pero de una naturaleza subjetiva, ¿correcto? Y vamos a diferenciar acá dos cosas, lo que es sentimiento y lo que es emoción. El sentimiento es más cognitivo, la emoción tiene descarga vegetativa. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, todas las manifestaciones psíquicas no desarrolladas, oscuras, todo lo impalpable, lo que escapa al análisis y todo lo que no se sabe llamar de otro modo. Esa definición es dada por Karl Jaspers, sentimiento, ¿correcto? Y emoción viene a ser, son estados afectivos que se experimentan de forma rápida y breve, desencadenados por estímulos externos o internos más síntomas neurovegetativos. Por ejemplo, alguien acá puede tener cierto miedo o fobia a una rata, y yo de repente ahorita saco de acá abajo una rata y se la tiro, ¿no es cierto? Probablemente la emoción que van a sentir es miedo, porque va a estar asociado con ¿qué? Con descarga vegetativa. Va a haber taquicardia, sudoración, y va a haber dos respuestas. Una respuesta de congelamiento o una respuesta de huida, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que reconozcamos. Y el afecto es lo que ustedes, cuando evalúen pacientes, van a observar. Todo lo que la parte afectiva impregna. El afecto impregna el lenguaje, el afecto impregna el pensamiento, el afecto impregna la memoria, el afecto impregna la psicomotricidad. Recuerden, por favor eso, ¿ya? Entonces, el patrón de comportamientos observables, es decir, es lo que el examinador o el clínico tiene, es decir, esta impresión que tiene del estado emocional del paciente. Entonces, esas dos características son muy importantes para poder diferenciar estado de ánimo y afecto. Estado de ánimo es igual al reporte subjetivo, afecto es lo que yo observo, ¿ya? Entonces, hay emociones básicas descritas por Ekman, que son las siguientes, y que, si ustedes se dan cuenta, en la afectividad siempre predomina la trascendencia, es decir, a lo largo del tiempo nosotros no estamos siempre alegres, no estamos siempre tristes, ¿no es cierto? Y lo otro que impregna la afectividad es la polaridad. Incluso hasta las mismas emociones básicas se experimentan en polaridad: ira, aversión, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Son emociones básicas, chicos, que tienen correlación, miren, con, esta es resonancia magnética funcional, con la activación de determinadas áreas cerebrales a nivel craneal, ¿no es cierto? Dense cuenta. Y vamos a hablar de los conceptos claves respecto al trastorno depresivo. Es algo muy importante, chicos, como ya les estoy recordando, que la depresión es muy común y en el primer nivel de atención se presenta. Y una de las características de los cuadros depresivos es que son discapacitantes, generan alteración en la funcionabilidad del individuo y van a generar años de vida ajustados por discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando
no se interviene de manera temprana en un cuadro depresivo, este cuadro, se van a dar cuenta cuando les presente un estudio que es el STAR-D, se vuelve cada vez más resistente a la siguiente intervención terapéutica, ¿correcto? Y eso se ha podido tratar en el primer nivel de atención, si se ha hecho un buen tamizaje. Entonces, los principios para el cuidado de los pacientes afectados por una enfermedad depresiva, ¿cuáles son? Una adecuada valoración y diagnóstico, selección de un tratamiento apropiado basado en evidencia y un seguimiento basado en psiquiatría de medición y teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. Porque ahora nosotros, chicos, no vamos a ver pacientes que solamente, puramente tienen un episodio depresivo. Ya les he indicado en las anteriores clases, en psiquiatría la comorbilidad es más la regla que la excepción, ¿no es cierto? Y además tenemos que utilizar escalas, y para eso las escalas válidas que en la mayoría de los estudios se usan son la Hamilton Depression Rating Scale y la Montgomery Asberg Depression Rating Scale. Ya son escalas que se utilizan para valorar la respuesta, porque yo identifico depresión, ya, tengo que dar tratamiento antidepresivo, pero ¿cómo valoro la respuesta? Una es la valoración clínica a nivel del examen mental, la anamnesis y la entrevista psiquiátrica. Y dos, en términos operativos es preferible utilizar una escala. Y hablamos de respuesta, chicos, cuando después de la intervención psicofarmacológica encontramos una disminución en el 50% de la escala o en el 50% de la sintomatología. Entonces, acá vamos a ver, chicos, dense cuenta, la depresión es algo muy prevalente, ¿correcto? Y aproximadamente una de cada 7 personas durante toda su vida, si acá por ejemplo somos 70, de los 70 por lo menos 10 de nosotros van a hacer un episodio depresivo, ¿sí? Y además algunos pacientes con depresión, y esto es justamente lo que tenemos que tratar de evitar, que llegue a un curso crónico, que sea recurrente y genere deterioro psicosocial. Y es la primera causa de, ya hablamos, ¿se acuerdan cuando hicimos la primera clase de salud mental? Hablamos de los años de vida ajustados por discapacidad. Es la primera causa de años de vida perdidos por discapacidad alrededor del mundo. Y los costos económicos son asombrosos, tanto en términos médicos directos, es decir, el diagnóstico y el tratamiento, como indirectos, la ausencia laboral y la pérdida de productividad. Entonces sigue aún siendo muy poco tratada, pero miren, dense cuenta, chicos, ¿no? Una intervención tan simple. Si ampliaríamos el tratamiento, aportaría aproximadamente 5 millones de dólares de rendimiento económico por cada millón gastado. Si yo invierto 1 millón en salud mental, en tratar pacientes, en hacer tamizaje y dar tratamiento a pacientes con depresión, recupero aproximadamente 4 millones por cada millón invertido. Y eso no es un superávit para una ganancia, por supuesto, pero al Estado no le interesa, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Y acá vemos, chicos, la epidemiología. Miren, dense cuenta cuánto, este es el número de casos de trastornos depresivos por región en la OMS en millones. Acá tenemos la región de las Américas, aproximadamente el 15% a nivel mundial, ¿correcto? Y acá tenemos la prevalencia mundial de los trastornos depresivos por edad y sexo. Y dense cuenta en qué franja predomina mucho más siempre en las mujeres. Un factor de riesgo para el desarrollo de depresión es ser mujer, ¿correcto? Más que todo por el influjo hormonal. Es por eso. Y dos etapas del ciclo vital en la mujer son bien identificadas para el desarrollo de trastornos del humor en general, ¿no? Uno viene a ser el puerperio inmediato, porque se puede hacer una depresión postparto, y otra es la perimenopausia. Esas son los dos periodos del ciclo vital de la mujer con mayor riesgo. ¿Sí? Y miren, dense cuenta, chicos, acá tenemos el total de años de vida vividos con discapacidad, los ABATS, de acuerdo a la región. Miren, en la región de las Américas nosotros nos encontramos en el tercer lugar con años de vida perdidos por discapacidad, ¿no? Y el porcentaje total es 6.2. Y dense cuenta que esto predomina en qué? En países de ingresos bajos y medianos, probablemente por múltiples factores. Falta de acceso a servicios de salud adecuados, ¿no es cierto? Falta de acceso a medicamentos. Y acá tenemos el número de suicidios a nivel mundial.
Y específicamente este rango de edad es donde se presenta probablemente con mayor frecuencia los episodios depresivos, ¿no? Y dense cuenta, a quienes más golpea, aparte de que las enfermedades en general golpean más a los más pobres, también golpea más las enfermedades mentales, o los trastornos mentales golpean más a los países con ingresos bajos y medianos. No es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en países con ingresos altos, ¿no es cierto? Hace poco he visto un reportaje de que Finlandia es el país más feliz del mundo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a determinados estándares. Y acá las tasas de suicidio por 100.000 habitantes. Siempre recuerden, chicos, que la depresión es la primera causa probablemente de suicidio. Siempre recuerden eso, la depresión, ¿ya? A nivel mundial, y siempre dense cuenta, ¿no?, que las mujeres son las que intentan más suicidarse, pero el hombre es el que consume el suicidio. Recuerden eso, ¿ya? Igualmente, miren, dense cuenta la proporción en los países de ingresos bajos y medianos en la región de las Américas. Entonces, acá, este cuadrito a mí me parece muy, muy interesante porque, miren, se van a dar cuenta de lo siguiente. Acá tenemos los que requieren tratamiento, los que reciben algún tratamiento y los que reciben un tratamiento adecuado. Y esto es de un libro del año 2017, 2018, si no me equivoco, 2018. Y miren, tenemos al Perú, acá, en este libro. Es un país de ingreso de bajo a mediano. Y miren, dense cuenta que cuánta es la diferencia en Estados Unidos. Miren, los pacientes que necesitan un tratamiento son aproximadamente un 75%, los que reciben un tratamiento serán más o menos el 55%. No es una brecha tan grande. Y los que reciben un tratamiento adecuado solamente son el 25%. Pero dense cuenta de lo que sucede en nuestro país. Los que necesitan un tratamiento son más o menos el 60%. Los que reciben cualquier tratamiento, así no sea adecuado, son la mitad de esto, el 30%. Y los que reciben un tratamiento adecuado no son ni el 5%. Entonces se dan cuenta de probablemente el impacto que tiene la enfermedad depresiva en función de países, probablemente miren Alemania, específicamente veamos Alemania, o veamos España, y también veamos México, que tiene prácticamente una parte cultural muy similar a nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? Desde el año, chicos, 2014, 2010, 2015, cuando se promulga la Ley de Salud Mental 3947, se empieza a hacer la vigilancia epidemiológica de episodio depresivo mayor, primer episodio psicótico e intento de suicidio, ¿correcto? Entonces, al igual que se hace la vigilancia epidemiológica de enfermedades metaxélicas, se hace la vigilancia epidemiológica de la rabia, ¿no es cierto?, de la tuberculosis, se empezó a hacer este estudio epidemiológico en diferentes instituciones hospitalarias, y miren, dense cuenta el incremento de acuerdo a los años. Ahora, por supuesto que este incremento va a ser gradual porque las políticas han hecho que se empiece a obligar a los establecimientos a llenar una ficha de vigilancia epidemiológica de episodio depresivo mayor, moderado y grave. ¿Correcto? Miren, para el 2023 tenemos aproximadamente 5.338 casos notificados. ¿Sí? E igualmente, miren, episodios depresivos notificados por departamento. Y acá tenemos Arequipa. Miren, dense cuenta. Se empezó a notificar y miren, empezó a incrementarse, hasta tener el total general de 1.406 y el 2023 en 286. Por supuesto que, ¿ustedes creen que estas cifras sean reales? Es poco probable, ¿no? Porque al personal de salud no creo que le importe llenar una ficha de vigilancia epidemiológica de episodio depresivo mayor. Al internista no le importa. A nosotros probablemente los psiquiatras que trabajamos en un hospital sí nos importa, ¿no? Porque cada vez que yo bajo, por ejemplo, a hacer una interconsulta, lleno mi ficha. O cuando tengo por primera vez un episodio de depresión mayor grave, eh, lleno mi ficha en consulta externa y lo tengo que devolver a la unidad de vigilancia epidemiológica. Y miren, la vigilancia centinela por edad dice, igual predomina en mujeres, miren, dense cuenta, y probablemente lo que nos llama la atención es que mientras la mujer va teniendo más edad,
la cantidad de episodios depresivos es menor, ¿no? Y eso tiene que ver con el ciclo vital. Y los intentos de suicidio, igual. Acá hay intento, son mucho más frecuentes en las mujeres y el menos en los varones, pero el suicidio consumado es mayor en los varones. Y acá tenemos un modelo integrado para poder entender la etiología de la enfermedad. Entonces, ¿por qué se produce la depresión? Hay múltiples teorías, ¿correcto? El objetivo es nosotros acá ser científicos, porque estamos en una facultad de medicina, no estamos en una facultad donde se enseña pseudociencia, ¿no es cierto? Entonces va a haber factores y estamos utilizando nuestro modelo biológico, psicológico, social. Por supuesto que hay factores biológicos donde va a influir la genética, que aproximadamente va entre el 30 y 40%, tiene que ver los ritmos circadianos, acá va a tener que ver mucho el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal, va a tener que ver mucho la neurotransmisión serotoninérgica, dopaminérgica, noradrenérgica, también tiene que ver mucho la neuroinflamación, así como también enfermedades físicas o medicamentos o drogas que pueden generar depresión, ¿correcto? Y de la parte psicológica es muy importante acá, chicos, como yo les expliqué en la primera clase, la personalidad es el análogo del sistema inmunitario en psiquiatría. Nuestra personalidad nos protege para poder desarrollar trastornos mentales, ¿no? Persona con depresión, experiencias de vida estresantes que van a actuar sobre, y miren, dense cuenta que las interacciones son varias, y la parte social, las relaciones, el trabajo, la posibilidad de tener, digamos, experiencias placenteras, ¿correcto? Todo esto va a interactuar, chicos, para que al final el paciente desarrolle un cuadro depresivo, ¿correcto? Y miren, acá tenemos anormalidades neuroanatómicas en la depresión mayor. Acá al final vamos a tener receptores. Entonces, las vías de la depresión van a tener que ver específicamente en la parte cognitiva con emociones negativas, o la triada cognitiva, pensamientos negativos acerca de mí mismo, acerca de las demás personas y acerca del mundo, la vida en general, la parte cognitiva, ¿correcto? Y eso hace que se incremente en un primer momento, frente a eventos estresantes, se incremente la actividad amigdalina, porque la amígdala cerebral filtra los estímulos y les da una valencia emocional. Si yo veo un cuchillo y una persona con un cuchillo, me va a dar miedo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace mi amígdala. Le asigna esa valencia emocional a esa imagen, ¿correcto? Y esto tiene que ver con receptores N-metildiaspartato y el receptor del transportador de serotonina. Entonces, igualmente, esto, con el posterior desarrollo, digamos, de la sensibilización al estrés, va a generar deterioro en el aprendizaje y en la memoria. El deterioro del aprendizaje y la memoria tiene que ver mucho, chicos, con la hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, la hipercortisolemia que un paciente con depresión presenta. Y esa hipercortisolemia que genera neurodegeneración en las neuronas hipocampales. ¿Y esto con qué va a tener que ver? Después lo vamos a ver con factor neurotrófico derivado del cerebro, receptores de glucocorticoides, este gen BCL, el elemento de respuesta asociado al AMP cíclico, el CREP, ¿correcto? Y también el incremento de la sensibilidad al estrés, que es netamente dependiente del género, ¿correcto? Probablemente la mujer es más sensible a experimentar eventos estresantes, ¿sí? Y por eso probablemente es una de las causas por qué la mujer hace más cuadros depresivos, ¿sí? Esto hace que se reduzca la corteza cingulada anterior y finalmente también disminuya el área subgenual de la corteza prefrontal en su actividad y eso genere uno de los síntomas clínicos nucleares dentro de la depresión mayor, que es la incapacidad para experimentar placer o la pérdida de interés, que es la anedonia. Y al final eso configura la depresión. Y acá tenemos los diferentes receptores que pueden estar asociados con eso, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes áreas cerebrales que van a tener que ver con diferentes síntomas clínicos, ¿no? Recuerden, chicos, que nosotros habíamos estudiado en adicciones que hay un circuito del placer o el circuito de recompensa, ¿no es cierto? Desde el área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens.
va a haber alteraciones, ¿no? Porque el paciente no experimenta placer, miren, dense cuenta, intereses, placer, fatiga, energía. La corteza prefrontal también va a verse alterada porque el paciente va a tener problemas en planificación, va a tener problemas en toma de decisiones y en atención y concentración, ¿correcto? El hipotálamo va a estar alterado a nivel de sueño y apetito. La amígdala tiene que ver con ideas de culpa, suicidabilidad, desesperanza, ánimo deprimido. A nivel del cerebelo va a haber componentes psicomotores. A nivel de el tronco cerebral, fatiga física, ¿correcto? Concentración, interés, placer a nivel psicomotor, corteza prefrontal. Entonces se dan cuenta que hay diferentes áreas, pero estas son áreas netamente hipotéticas, porque el cerebro no funciona pues por partes, ni tampoco el cerebro está clasificado como el DSM-5, ni como el CIE-10, ¿no es cierto? Hay una integración entre todo eso, pero en general, esta es la hipótesis más aceptada respecto a la depresión. La depresión se genera por una depresión de monoaminas. ¿Y estas monoaminas cuáles son? Dopamina, serotonina y noradrenalina. Esto es un estado normal. Recuerden que la mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas a nivel cerebral se encuentran en el cuerpo estriado, ¿no es cierto? La mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas se encuentran en los núcleos del rafe del tronco cerebral y la mayor cantidad de neuronas noradrenérgicas se encuentran en el locus ceruleus, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se deprime? ¿De dónde se sacó esta teoría? ¿Por qué? Porque se empezó a utilizar la isoniazida, y la isoniazida es un fármaco antituberculoso, pero la isoniazida tiene acciones inhibe la monoaminoxidasa, y la monoaminoxidasa al estar inhibida, ¿qué genera? Que no se degraden las monoaminas, y como no se degradan las monoaminas, se empezó a observar que pacientes tuberculosos tenían mejor ánimo, y de ahí nace pues la teoría monoaminérgica, y a partir de la isoniazida se sintetizan los diferentes antidepresivos cíclicos, imipramina, clomipramina, desipramina, que ya actualmente no se utilizan por los efectos adversos que tienen, ¿no? Estado normal sin depresión y depresión, deficiencia de monoaminas. Y acá es algo muy importante, ¿por qué? Porque estas monoaminas, chicos, serotonina, noradrenalina, dopamina, están asociadas a una proteína G y tienen segundos mensajeros, ¿correcto? Proteína quinasa A, la quinasa asociado a calcio y el elemento de respuesta asociado al AMP cíclico. Este va a activar genes y esta moleculita tan importante, chicos, es muy interesante en lo que es depresión. Esto es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. Y lo que se ha demostrado es que el tratamiento antidepresivo, chicos, con niveles selectivos de recaptación de serotonina, en 2 a 4 semanas eleva la cantidad de factor neurotrófico derivado del cerebro. Y dense cuenta qué funciones cumple: sinaptogénesis, neuroplasticidad, supervivencia celular y neurogénesis. Entonces, si no hay monoaminas y no se produce esto, ¿qué va a pasar con este factor neurotrófico derivado del cerebro? Es como si yo tuviera, digamos, y acá ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, pero en resonancia, nuestro organismo, al igual que hemos visto, por ejemplo, en anorexia nerviosa, cómo el organismo de un paciente o de una paciente con anorexia se adapta a la malnutrición, como hay pocas monoaminas, ¿qué va a empezar a haber? Va a haber upregulation de los receptores postsinápticos, tanto para dopamina, serotonina y noradrenalina, ¿correcto? Y acá tenemos, chicos, los cambios neuroquímicos en relación a la depresión mayor. Va a haber disfunción serotoninérgica porque hay algunos, si bien es cierto, la depresión, el triptófano es el principal aminoácido precursor de la serotonina, pero no todos los pacientes que tienen disminuciones de triptófano hacen depresión, ¿correcto? Pero sí hay una disfunción serotoninérgica. Y esto está asociado, ¿por qué? Porque las mujeres también tienen cierta tendencia a que su receptor de serotonina, es decir, su transportador de serotonina, no funcione de manera muy adecuada, ¿correcto? El ánimo deprimido asociado justamente a esto, que lo vamos a ver en un momento, que es muy importante. Receptores de mineralocorticoides, receptores de glucocorticoides, el receptor de la hormona liberada de corticotropina 1, es decir, el sistema de
noradrenal, que va a generar al final, chicos, deterioro de la función ejecutiva, compromiso o cambios a nivel psicomotores, retardo o agitación, y a nivel de la función catecolaminérgica, depresión de catecolaminas, ¿no? Acá tenemos la dopamina beta hidroxilasa, la monoamina oxidasa, la catecol o metiltransferasa. Esto más que todo es para que vean cómo las alteraciones neuroquímicas van a generar una depresión. Términos generales, lo que yo quiero que aprendan es que en la depresión hay una deficiencia de monoaminas, ¿correcto? Y vamos a tener diferentes targets neurobiológicos con los fármacos para poder tratar estos síntomas. Probablemente los que más se utilicen sean los que eleven la serotonina, es decir, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, tipo fluoxetina, sertralina, que probablemente en su práctica clínica, con sus docentes de práctica, son los que se utilizan más, ¿no es cierto? Y las alteraciones también en el sueño. Hay una disminución de la latencia del sueño en los pacientes con depresión, ¿correcto? Y recuerden, chicos, que un sueño normal asegura que yo tenga una buena memoria y tenga aprendizaje, porque cuando no duermo bien, no consolido memoria y no aprendo tampoco bien, ¿correcto? Y acá tenemos, este cuadrito también es bien interesante, chicos, al momento cuando uno elige el tratamiento farmacológico para un paciente basado en sintomatología. Cuando hay una disminución del afecto positivo, es decir, ánimo deprimido, pérdida de la felicidad, pérdida del interés, placer, pérdida de la energía, entusiasmo, más que todo tiene que ver con un sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Entonces, este paciente que tiene más que todo reducción del afecto positivo va a responder a antidepresivos que actúen sobre noradrenalina y dopamina. Es decir, este fármaco que actúa sobre noradrenalina y dopamina es bupropión, ¿no es cierto? Y aquellos que tienen reducción del afecto negativo, incremento del afecto negativo, disculpen, es decir, ánimo deprimido, culpa, miedo, ansiedad, irritabilidad, hostilidad y desesperanza. Van a responder mucho más estos pacientes aquellos que tienen disfunción serotoninérgica y disfunción noradrenérgica, es decir, probablemente van a responder mucho más a fármacos que bloquean o que aumentan la transmisión serotoninérgica y noradrenérgica, que son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina serotonina, como por ejemplo venlafaxina, desvenlafaxina, milnacipran, levomilnacipran, duloxetina, ¿correcto? Esto es más que todo para tratar de entender y correlacionar la disfunción neurobiológica con la sintomatología, ¿sí? Y acá tenemos lo que les he indicado, chicos, ¿no? Este elemento es bien importante en la respuesta, ¿no? No solamente porque probablemente la parte genética aporta un 30-40% a los cuadros depresivos. El resto, el 60, el 70% que lo aporta, la parte de personalidad y la parte de los componentes o los factores sociales. Tiene que ver el estrés. Incluso, chicos, hay alteraciones a nivel del microbioma intestinal con los ácidos grasos de cadena larga que tienen que ver cuando hay una disbiosis intestinal, el paciente puede hacer síntomas depresivos, eso está demostrado en estudios. El sueño, la enfermedad, una enfermedad crónica, la inflamación y experiencias adversas tempranas. Y acá vamos a hablar muy bien de lo que tiene que ver la sensibilización al estrés y la hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal como factor predictor para el desarrollo de depresión a largo plazo. ¿Sí? Entonces, al actuar sobre el gen del BDNF, ya no hay pues BDNF, y el BDNF, ¿de qué se encargaba? De la neuroplasticidad, de la supervivencia neuronal, de la neuroadaptación, ¿no es cierto? Y acá tenemos la supervivencia neuronal. Con BDNF, ¿qué pasa con esta neuronita? Está pelucona, ¿no es cierto? Mira, tiene varias arborizaciones, pero ¿qué pasa cuando no hay BDNF? No hay neurotransmisión. ¿Y qué pasa con la neurona? Se suicida, hace apoptosis cuando no hay BDNF. Y eso es lo que probablemente genera, cuando hay múltiples episodios depresivos, la neuroprogresión en enfermedad depresiva, con síntomas más difíciles de tratar, con síntomas residuales como
problemas en la atención, la concentración y la memoria. ¿Sí? Eso es muy importante, chicos, recordar. Entonces, miren, dense cuenta acá. La reducción en estos factores neurotróficos, chicos, ¿qué va a generar? Vean los hipocampos, ¿no es cierto? Esto es un hipocampo normal, con sus espinas dendríticas. Pero con la depresión, ¿qué está pasando? Se están perdiendo estas espinas dendríticas y específicamente en el hipocampo. Pérdida de volumen hipocampal. Entonces, acá tenemos el estrés agudo y es justamente lo que les voy a explicar, ¿no? Que es muy importante que tengan en cuenta. Al final nosotros vamos a tener un cuadro donde vamos a resumir todo lo que son estas teorías que hemos hablado, ¿no? La teoría de la neuroinflamación, la teoría neurobioquímica, la teoría del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Y acá es muy importante, cada vez que uno se presenta estrés agudo, chicos, la amígdala sensibiliza ese estímulo, dispara hacia el hipotálamo, y el hipotálamo la amígdala está dentro del hipocampo y el hipotálamo le ordena justamente, la amígdala le ordena al hipotálamo, libérame hormona liberadora de corticotropina porque este señor está enfrentándose a un evento estresante agudo. Correcto. Entonces esto va a la hipófisis y la hipófisis, en la pituitaria, hace que se libere hormona adrenocorticotropa. Esta hormona adrenocorticótropa va a ir a la glándula adrenal y va a generar glucocorticoides, específicamente cortisol, que por feedback negativo y una vez superado el estrés agudo, va a hacer que ya no se libere esa hormona liberadora de corticotropina. Pero ¿qué pasa cuando esto se sensibiliza? Miren, dense cuenta, cuando hay estrés crónico, cuando me estoy enfrentando a eventos vitales estresantes a cada momento, a cada momento, a cada momento, a cada momento. La hipercortisolemia genera atrofia hipocampal y esta amígdala ya no va a tener probablemente la posición o la fuerza o el cetro de decirle a el hipotálamo ya no me liberes hormona liberadora de corticotropina, te dejo la libertad a que lo hagas, le dicen, ¿no? Y empieza a liberar más hormona liberadora de corticotropina y empieza a liberarse más ACTH y más hipercortisolemia y más neurotoxicidad sobre el hipocampo. Esto pero con la sensibilización crónica, con el estrés crónico. ¿Correcto? Entonces la atrofia hipocampal está asociado a la hiperactividad crónica del eje hipotálamo hipófiso adrenal de manera secundaria, ¿no es cierto? Y miren, dense cuenta cómo esta disregulación del eje genera disregulación neurotrófica, cambios epigenéticos, es decir, cambios en el DNA, inflamación y estrés oxidativo. Y al final, ¿a qué vamos a hablar? Hablamos, chicos, de esto que se denomina neuroprogresión, es decir, que hay un daño a la sinapsis, esto genera anormalidades en la función cerebral, resistencia al tratamiento y la vulnerabilidad a la recaída. Es por eso cuando uno no trata un episodio depresivo, el riesgo de que presente un nuevo episodio depresivo llega a ser más o menos a los 6 meses de un 50 o 60%. Cuando no trata bien durante el tiempo y con la dosis necesaria de antidepresivo, la depresión. E igualmente va a haber anormalidades estructurales cerebrales y deterioro cognitivo. ¿Correcto? No, esto no va a suceder como sucede probablemente o sucedía en la esquizofrenia que hemos desarrollado, pero imagínense un paciente que tiene una depresión crónica con episodios depresivos, y por estas razones, cada episodio depresivo se vuelve más resistente al tratamiento y conlleva más neuroprogresión. Y es justamente lo que a veces se conoce cuando un paciente está con depresión, y específicamente esto en adultos mayores, que semeja una demencia, y eso se denomina pseudodemencia depresiva, ¿correcto? Pero, ¿cómo me doy cuenta de que sí, esto no es una demencia y es un síntoma depresivo a nivel de la parte cognitiva? Porque doy el antidepresivo, evalúo a las 2 semanas y el problema de la memoria, la concentración ha mejorado en el adulto mayor. ¿Sí? Ahí me doy cuenta de eso. Y veamos, miren chicos, la progresión desde la sensibilización al estrés hasta la depresión. Miren, uno nace sano, ¿no es cierto? No hay estrés en la infancia, correcto. Hay un estrés en la infancia leve y hay abuso infantil. Miren, dense cuenta los circuitos cómo se van alterando.
Entonces, cuando no hay estrés, chicos, va a haber una reactividad normal frente al estrés con recuperación. O va a haber una disminución de la actividad al estrés con recuperación. Pero el paciente no desarrolla un trastorno psiquiátrico. Pero ¿qué pasa cuando hay abuso infantil? El abuso infantil, como les he indicado alguna vez, chicos, deja huellas en el hipocampo, deja hipotrofia hipocampal y hace probablemente el terreno propicio para que un individuo, cuando probablemente termine una relación sentimental después de largo tiempo y es adulto y ha tenido esta sensibilización al estrés, me haga un episodio depresivo. Esa es la explicación. Y es lo que nosotros conocemos como natura versus nurtura. Es decir, el nacimiento versus la genética. Justamente está acá. ¿Bien? Natura versus nurtura, ¿no? Entonces, miren, dense cuenta, chicos, una de las cosas también que se ha descubierto con el tiempo es este genotipo a nivel del transportador de SERT, es transportador de serotonina. Entonces, el gen del transportador de serotonina es el SLC 6A4, ¿ya? Que es el gen del transportador de serotonina, ¿correcto? Que es el SERT. Entonces, nosotros tenemos dos alelos para el SERT, el alelo largo, que es L, y el alelo corto, que es S. Cuando yo tengo probablemente dos alelos cortos, tengo alto riesgo de desarrollar depresión porque mi transportador de serotonina es deficiente. Cuando tengo un alelo corto y un alelo largo, funciona a medias, y cuando tengo dos alelos largos, funciona mejor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo un genotipo de alelo largo? Tengo circuitos resilientes y voy a tener bajo riesgo de depresión. Pero cuando tengo este genotipo de alelos cortos, va a haber probablemente eventos estresantes o múltiples eventos estresantes en la vida adulta, voy a tener más riesgo de depresión. Y si estoy deprimido, cuando tengo probablemente un alelo o un transportador de serotonina que no funciona bien, ¿funcionará el IRS? No va a funcionar pues el IRS, tengo que utilizar otra estrategia psicofarmacológica. Va a haber mayor cantidad de elevación de cortisol, atrofia cerebral y síntomas cognitivos. ¿Correcto? Y acá tenemos este modelo integrado, chicos, ¿no? Vulnerabilidad biológica, lo que hemos visto, ¿no es cierto? La historia familiar, marcadores bioquímicos, disfunciones en sistemas de neurotransmisión, factores estresantes, por supuesto que siempre hay algunos eventos vitales estresantes que pueden desencadenar que un paciente haga un cuadro depresivo, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos que tender a llegar a la homeostasis entre estos factores, ¿no? Y esto va a generar la activación del eje del hipotálamo hipófiso adrenal y al final va a generar que haya una hiperactividad en el circuito ventromedial que tiene que ver con los síntomas afectivos y somáticos y una hipoactividad en el circuito de la corteza prefrontal dorsolateral, que viene a ser el circuito cognitivo ejecutivo. Entonces va a haber mayor actividad a nivel afectiva y somática, es decir, va a haber más síntomas depresivos, más síntomas somáticos, dolor, alteraciones a nivel vegetativo, y a nivel del circuito dorsolateral, como está hipoactivo, va a haber problemas en concentración, en atención y en la función ejecutiva. Y en el sistema límbico, hipocampo, hipotálamo, amígdala, y las estructuras subcorticales, recuerden, del área tegmental ventral es donde hay mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas, locus ceruleus y los núcleos del RAF, ¿ya? Estriado tálamo y la disfunción de los sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y dopaminérgico, y finalmente el episodio depresivo con la expresión fenotípica, ¿correcto? Y acá tenemos este cuadrito, es justamente uno de los cuadritos que probablemente sintetiza de mejor manera las diferentes hipótesis, ¿no? La hipótesis neurotrófica por la hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, que va a generar menor expresión de BDNF y finalmente menos neuroplasticidad cerebral, menos neurogénesis y más neurotoxicidad asociada al estrés. Infecciones noxas como dieta, obesidad, tabaquismo, alteraciones, el microbioma intestinal va a generar productos inflamatorios como citocinas inflamatorias como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y mayor actividad de la indolamina oxidasa, y eso hace que disminuya serotonina, ¿correcto? Y la hipótesis inflamatoria con toda esta vía del estrés oxidativo
y a nivel del glutamato, hipótesis glutamatérgica, recuerden chicos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro, pero cuando está en mayor cuantía, cuando se libera el control del glutamato, genera excitotoxicidad, ¿sí? Y va a generar pues neurotoxicidad, ¿sí? Hasta ahí tenemos los diferentes abordajes dentro de la depresión. Dense cuenta acá algo muy importante que yo quiero que quede claro, es la importancia del eje hipotálamo hipófisis adrenal y la sensibilización al estrés. Eso es algo muy importante, ¿ya? La hipótesis monoaminérgica, tomar en cuenta el factor neurotrófico derivado del cerebro y cómo actúa en función a las proteínas G asociadas a la transmisión serotoninérgica, dopaminérgica o noradrenérgica. Y acá tenemos los factores de riesgo y las alteraciones biológicas en la depresión, ¿no? Que yo tenga antecedentes familiares de que mis familiares han sufrido depresión mayor, sí, el riesgo genético es 30 al 40%. Historia familiar de trastornos depresivos, antecedentes de tentativa de suicidio, el género femenino, la edad del comienzo de los síntomas antes de los 40 años, etapas del ciclo vital de la mujer donde hay más riesgo de depresión, el puerperio y el posparto, ¿no es cierto? Y la perimenopausia, esas dos cosas que queden bien claras. Patologías médicas comórbidas, y esto justamente me hace acordar algo, yo recuerdo cuando di mi examen de residencia para postular a la residencia médica, el año 2016, me vino una pregunta que después yo revisé el banco y no la sabía, pero después sí, cuando empecé a formarme como psiquiatra, cuando revisaba los libros vi, ¿no? Y justamente era de las siguientes patologías, ¿cuál se asocia más al riesgo de desarrollar depresión mayor? Y me ponían cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de tiroides, eh, una alternativa más y cáncer de páncreas. ¿Cuál creen que era la respuesta? A ver. El cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas en los metaanálisis, chicos, ha demostrado mayor asociación a los episodios depresivos. ¿Ya? Y eso me venía en un examen de residentado médico. Sí, ausencia de apoyo social, pero por supuesto la comorbilidad, cuando hay patología médica, el paciente se puede deprimir. ¿Listo? ¿Por qué creen, chicos, que cuando un paciente se infecta con VIH, pasa por psiquiatría como evaluación de todo el esquema para dar el tratamiento antirretroviral de gran actividad? Correcto, ausencia de apoyo social, acontecimientos vitales estresantes y el consumo de alcohol u otras drogas de abuso. Y acá hemos visto las alteraciones biológicas que ya hemos encontrado en los diagramas: hipercortisolemia, aumento del cortisol libre urinario, el ritmo circadiano del cortisol alterado, disminución de la... Y una de las cosas, chicos, es que a veces se utiliza específicamente para las depresiones endógenas la prueba de supresión de dexametasona. La dexametasona es un glucocorticoide, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo un glucocorticoide que va a actuar similarmente al cortisol, tiene que suprimir qué cosa, qué va a suprimir. Ya, va a disminuir probablemente la liberación del mismo cortisol, pero cuando se escapa esto es porque hay una hipercortisolemia bien marcada, ¿correcto? En algunos casos se utiliza, pero más que todo para depresiones que se denominan entre comillas endógenas, ¿no? Pero esa gran diferenciación entre depresión endógena, eh, reactiva, depresión melancólica, no melancólica, a fecha de hoy ya no se utiliza. Si bien es cierto, es tradición psicopatológica, pero lo que tenemos que aprender y lo que ustedes tienen que aprender es diferenciar una depresión unipolar del polo donde es puramente depresivo, de una depresión bipolar donde alterna con episodios hipomaníacos y con manía. Ya, eso es lo que tenemos que aprender. Y acá tenemos el estado de ánimo. Y normalmente, chicos, nuestro estado de ánimo, justamente en la mañana estaba yo con mis alumnas de prácticas y les explicaba, ¿no?, que nuestro estado de ánimo varía. Todo el día nosotros no estamos felices, ¿no es cierto? O puede un momento molestarme, puede un momento estar enojado, pero el estado de ánimo que perdura por más de 14 días, es deprimido, ¿correcto? Ahí ya hablamos de una alteración del estado de ánimo. Dense cuenta, por ejemplo, acá,
El paciente, probablemente, esta es una imagen de un libro de psicopatología, en enero de 1986 el primero, y antes de esto hace una neumonía. Y miren cómo su estado de ánimo, que supuestamente está normal, empieza a ponerse más bajo y más triste, probablemente durante unos 8 o 9 días, ¿correcto? Ese es el estado de ánimo. Entonces el estado de ánimo normalmente, chicos, varía, pero tampoco pues tiene variaciones como si fuera una montaña rusa, ¿no es cierto? Como que sube, baja, que sube, baja, que sube, baja, no. Hay una tendencia, hay una tendencia. Pero cuando, digamos, este ánimo tiende a estar deprimido por más de 14 días y se asocia a alteraciones a nivel del funcionamiento y se asocia a síntomas vegetativos y se asocia a ideas de minusvalía, ideas de culpa, ideas suicidas, hablamos de un episodio depresivo mayor, por ejemplo. ¿Ya? Y las diferentes descripciones, y recuerden lo que hemos hablado al inicio, el estado de ánimo es el reporte subjetivo que da el paciente. El afecto es lo que yo como médico observo. ¿Ya? Son las diferentes descripciones, ¿no? Para el estado de ánimo deprimido, disfórico, que es una mezcla de diferentes sentimientos, ¿no? Entre ira, enojo, alegría. El ánimo disfórico es clásico, chicos, en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. ¿Ya? El estado de ánimo elevado, donde se eleva el estado de ánimo con sensación de sentimiento de bienestar, euforia o alegría. Eutímico es el ánimo normal, ¿no? Expansivo es cuando hay una ausencia en el control de la expresión de los propios sentimientos. ¿Ya? Ay, esta cosa. Bueno. El ánimo irritable es donde fácilmente está enojado, ¿no? Yo le puedo decir algo a alguien y rápidamente me puede responder, cállate, ¿no es cierto? Y eso pasa, el ánimo es a veces irritable, ¿ya? Pero recuerden que el estado de ánimo es perdurable durante el tiempo, no es como una emoción, ni tampoco como un sentimiento, ¿no es cierto? Perdura durante el tiempo el estado de ánimo. Entonces, ¿cómo valoramos el estado de ánimo? Entonces, de la siguiente manera, chicos, ¿no? ¿Cómo te has estado sintiendo estos últimos días? No muy bien, nos dice el paciente. Entonces, ¿podrías darle algún nombre a ese sentimiento? Y es justamente lo que yo hago en mi práctica clínica, chicos. El paciente no sabe qué es el estado de ánimo, en cambio el psiquiatra sí, o nosotros sí, ¿no? Entonces yo trato de decirle para normalizar, pregunta, ¿podrías darle una palabra emocional a eso que estás sintiendo? De repente te sientes intranquilo, ansioso o realmente te sientes triste. No, me siento bien, ¿no? Entonces es un estado de ánimo tímico. Y aquel paciente dice, solo de veras mal. Me refiero a alguna palabra emocional, como triste, nervioso, enojado. Triste, supongo, dice, ¿no? Y acá es algo muy, muy, muy importante recordar las cualidades del afecto. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del afecto? Estabilidad, sentido de propiedad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Intensidad. Intensidad y rango. Es lo que yo a mis alumnos también les enseño en la práctica, que es ESRI, ¿no es cierto? Estabilidad, sentido de propiedad, intensidad y rango. Y eso se tiene que describir en el examen del estado mental. Entonces, en la estabilidad hay un continuum, pues chicos, ¿no? Desde un afecto estable hasta un afecto lábil, donde prácticamente el paciente, frente a cualquier recuerdo o algo que yo le pueda manifestar en la entrevista, llora. ¿Sí? Sentido de propiedad, donde tiene que haber congruencia entre el contenido del pensamiento del paciente y lo que él esté expresando en su afecto, ¿correcto? Porque recuerden, por ejemplo, que en la esquizofrenia a veces hay afecto inapropiado. El paciente dice, mi mamá se ha muerto y empieza a pegarse carcajadas, ¿no es cierto? No hay congruencia. Normalmente en los cuadros afectivos hay una congruencia entre las ideas y el afecto. Si hay ideas de minusvalía, el afecto también va a estar deprimido, es congruente. ¿Sí? El rango del afecto que va desde un afecto encogido, que es propio de un paciente deprimido, hacia un afecto plano, que es propio de un paciente con esquizofrenia, ¿no? Y la intensidad del afecto desde un afecto intenso, que es propio de un paciente maníaco o hipomaníaco, hacia un afecto plano y embotado. Entonces, igual, miren, ¿cómo te haces sentido últimamente? Estamos valorando el estado de ánimo, agitando la cabeza con la mirada penetrante por completo en sube y baja.
Háblame primero de los bajones. Cuando dices baja, ¿estás hablando de tristeza o depresión o de otra cosa? En serio, deprimido, dice el paciente, ¿no? ¿Te sientes deprimido todos los días? Estamos tratando de enfocar el síntoma y darle un tiempo o una cronología, ¿correcto? A veces me siento feliz. También quiero que hablemos sobre los momentos de felicidad, pero más tarde. Enfoquémonos ahora en los momentos bajos. ¿Tienes episodios de ese ánimo deprimido casi todos los días? Sí. ¿Ya? Y estos periodos depresivos han afectado tu concentración. Estamos yendo hacia los síntomas cognitivos que puede generar una depresión mayor, ¿sí? Ahora háblame de los momentos verdaderamente felices que has tenido. ¿Qué quieres decir con sube? ¿Sí? Me siento de maravilla, como si estuviera en la cima del mundo. Muy bien, ¿te sientes así de bien casi todos los días? No, no todos los días, pero a veces sí. Eso más nos hace pensar como si fuera un ánimo hipomaníaco, un ánimo que configuraría un episodio hipomaníaco, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasa. Miren, en las últimas 2 semanas, ¿cuántos días dirías que te has sentido así? Acá el entrevistador está buscando la temporalidad del episodio hipomaníaco, que son más o menos 4 días. Ya está buscando la temporalidad, ¿sí? O un par de veces. Y miren, mis padres me han regalado un automóvil por mi graduación, estaba muy feliz. Hay un evento externo que genera un ánimo reactivo. Pero después, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo te duró ese ánimo alegre? Un par de días. Y luego, ¿cómo te sentiste? Triste, como siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de todo esto, chicos? El diagnóstico de todo esto se hace haciendo una buena entrevista clínica psiquiátrica. Pero si yo pregunto 5 minutos a un paciente, ¿haré un buen diagnóstico? Es por eso justamente que tanto ustedes no me van a dejar mentir. No es que yo critique a mis colegas, chicos, porque no es nada ético eso, ¿sí? Es por eso que los mismos estudios dicen, ¿no? Uno de los diagnósticos que tiene más baja sensibilidad y tiene más baja especificidad es el famoso trastorno mixto ansioso depresivo. Y yo les aseguro que varios de sus docentes acá ponen ese diagnóstico en su impresión diagnóstica en la historia. ¿O no? A ver. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? A ver. Sí, simio no mata simio, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Yo siempre a mis alumnos les digo, psiquiatra que pone ese diagnóstico, no vuelvan donde él. Siempre yo les digo eso, ¿ah? Y están acá mis alumnas justo. Siempre les digo eso, ¿no es cierto? No regresen donde él. Y vamos a hablar ahora de la clínica del síndrome depresivo. Entonces, miren chicos, esto es fácil para entenderlo. Lo más importante acá que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay un núcleo psicopatológico para la depresión, que es la pérdida del interés o placer que psicopatológicamente es anedonia y el ánimo deprimido. Ese es el núcleo psicopatológico. Y alrededor de esto, como si fuera un rompecabezas o un puzzle, va a haber alteraciones psicomotoras, va a haber culpa, desesperanza, síntomas vegetativos, disminución de apetito, disminución de peso, alteraciones en el sueño, ideas suicidas, alteraciones en la concentración y fatiga. Y esto tiene que durar por lo menos unas 2 semanas y tiene que alterar el funcionamiento del paciente. Eso es lo que es un episodio depresivo. Y acá tenemos probablemente las dimensiones clínicas. Las alteraciones a nivel del humor tienen que ver con la tristeza, disforia, anedonia, desesperanza, riesgo de suicidio, ansiedad. La disfunción cognitiva que ya hemos visto, ¿no es cierto?, por qué se produce, porque afecta también la corteza prefrontal, la depresión. Entonces va a haber dificultad atencional, enlentecimiento del habla, alteraciones de las funciones ejecutivas, la apatía, rumiaciones, culpa excesiva. Síntomas somáticos, ahí tiene que ver mucho, chicos, los síntomas vegetativos. Clásicamente de una depresión mayor, unipolar, no bipolar, son los síntomas vegetativos, donde predomina la disminución del apetito y el insomnio con despertar precoz, y la mejoría del estado de ánimo en la tarde, donde el estado de ánimo es más, hay más tristeza vital durante la mañana y mejora durante la tarde. Eso es propio de una depresión unipolar, ¿correcto? Y ahorita vamos a ver lo que es una depresión bipolar. Y las alteraciones motoras, puede haber enlentecimiento motor, inquietud, agitación. Así ustedes de repente no, y suena un poco contrario,
la catatonía como síndrome catatónico, porque han visto, ¿no es cierto? Hemos visto, ¿no es cierto?, esquizofrenia catatónica, pero la catatonía es un síndrome. La catatonía es mucho más frecuente, chicos, en los cuadros afectivos. Yo no he visto mucha catatonía, pero es mucho más frecuente en cuadros afectivos, la catatonía, ¿ya? Y acá tenemos ya un ejemplo. Un paciente de 52 años acude a urgencias acompañado de su esposa. El paciente se muestra cabizbajo y apenas mira al médico que lo atiende, solo habla cuando se dirige a él directamente y cuando lo hace tarda varios segundos en responder. Utiliza monosílabos y frases cortas, su aspecto es desaliñado, parece llevar varios días sin afeitarse y su ropa está arrugada. Entonces, al aspecto, el aspecto y la actitud, ¿qué nos denota este paciente? A ver, está viendo descuido de la higiene y el aseo personal, ¿no es cierto? Su esposa explica que desde hace unos 6 meses el paciente perdió su trabajo. ¿Hay un evento vital estresante ahí o no? Sí. Pero no todos los pacientes que pierden su trabajo se deprimen, ¿o sí? No. ¿Ven la interacción entre la parte biológico-genética y la parte psicológica y la parte social? Y empezó a mostrarse triste, enfadado y sin ganas de hacer nada. La situación fue empeorando y en las últimas semanas prácticamente no sale de casa. Se despierta a las 5 a.m. y no puede volverse a dormir. ¿Eso cómo se llama? Insomnio con despertar precoz. ¿Sí? Luego dice que está cansado todo el día. ¿Cómo se llama eso? Falta de energía, fatiga, anergia. ¿Ya? Y que no puede concentrarse. Incluso ha dejado de ver los partidos de fútbol de su equipo con los que tanto disfrutaba. Dice que no le apetece. ¿Cómo se llama ese síntoma? La traducción psicopatológica, anedonia. ¿Ya? Cada vez lo nota más lento y distraído, hay retardo psicomotor, hay alteraciones en la atención y en la concentración. Ella cree que en parte es porque no come, no hay apetito, ya hay síntomas vegetativos aparte del sueño. Parece que ha perdido unos 7 kilos en todo este tiempo, aunque el médico de atención primaria le dijo que tomase una medicación, apenas la quiso tomar unos días. Hoy lo trae a urgencias porque ha empezado a preguntar a sus familiares qué harían si él no estuviese y se han alarmado mucho ya que un tío del paciente falleció por suicidio. Es la primera vez que el paciente presenta este episodio, ¿correcto? ¿Encontramos, chicos, síntomas psicóticos? ¿Hay delirios? ¿Hay alucinaciones? No. Ya, y esa es una de las cosas muy importantes para que ustedes me diferencien lo que es un episodio depresivo mayor grave sin síntomas psicóticos y un episodio depresivo mayor grave con síntomas psicóticos. ¿Ya? Y los síntomas psicóticos que se desarrollan en una depresión mayor son congruentes con el estado de ánimo. No es como en esquizofrenia, ¿no es cierto?, donde los delirios pueden ser incongruentes con el estado de ánimo, ¿ya? Es decir, si el paciente tiene ideas excesivas de culpa, de minusvalía, de que ha cometido un pecado terrible, como la paciente de Mill Kraepelin que hemos leído, ¿no es cierto?, que hasta pensaba que sus hijos deberían morir por haber nacido de sus entrañas, ¿no es cierto?, son congruentes con su estado de ánimo, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de ideas serían? ¿Son ideas delirantes primarias o son ideas delirantes secundarias? A ver, secundarias. ¿Por qué? Porque ¿qué está alterado primariamente? El afecto, la afectividad. Eso es lo que yo quiero que recuerden. ¿Ya? Entonces, ¿qué diagnóstico le podríamos dar a este paciente? ¿Tiene el núcleo psicopatológico de un síndrome depresivo? Sí. ¿Tiene ánimo deprimido? Sí. ¿Tiene anedonia? Sí. ¿Cuánto tiempo ya lleva así? Ya son 6 meses, ¿correcto? ¿Hay alteraciones de la concentración? Sí. ¿Hay ideas con contenido suicida? Sí. ¿Hay alteraciones a nivel psicomotor? ¿Hay síntomas vegetativos? También, pero no hay síntomas psicóticos. Probablemente este es un episodio depresivo mayor grave sin síntomas psicóticos, ¿correcto? Ven, chicos, que no es difícil hacer el diagnóstico, desglosando la sintomatología, y lo que ustedes están haciendo es lo que yo hago a diario, traducir psicopatológicamente lo que el paciente dice en lenguaje psicopatológico y armar un diagnóstico. No es difícil, o es difícil, a ver, no es difícil, ¿sí? ¿Ven? Se dan cuenta. Entonces, acá tenemos, chicos, los criterios, ¿no? Por supuesto, chicos, que yo no les voy a preguntar, pues, póngame, les voy a poner un paciente y les voy a poner,
¿Qué tipo de episodio depresivo tiene? Leve, moderado, grave, grave. Lo importante acá, por ejemplo, para el aprendizaje es que me aprenden a diferenciar entre un episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos, y otro con síntomas psicóticos. ¿Correcto? Eso es lo más importante. Porque el episodio depresivo moderado sí lo van a identificar. Porque probablemente no va a tener tanto impacto funcional, ni tampoco probablemente va a haber mucha ideación autolítica. Pero ya va a tener alteración en el funcionamiento del paciente. ¿Correcto? Entonces es importante, miren, dense cuenta, ¿no? Para el DSM-5 se habla de trastorno de depresión mayor y hablamos del trastorno depresivo persistente distimia. Y lo que nosotros utilizamos si es episodio depresivo, puede haber primer episodio depresivo leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos, grave con síntomas psicóticos, y trastorno depresivo recurrente cuando se producen 2 episodios depresivos seguidos con un máximo de 2 meses entre episodio y episodio. Ahí hablamos de un trastorno depresivo recurrente, ¿sí? Y trastornos afectivos del humor o persistentes. Acá sí lo clasifica en ciclotimia, donde se tiene variaciones del estado de ánimo que no llegan a ser la hipomanía, ni tampoco llegan a ser la distimia, pero cicla. Es como si estuviera ondulando, ondulando, ondulando. Y la distimia ya también es el paciente que está persistentemente deprimido. O en términos, digamos, para que ustedes recuerden, es ese paciente alérgico a la felicidad. Y hay justamente una mnemotecnia, yo les pongo para que recuerden eso. ¿Ya? Entonces, acá está la clínica del episodio depresivo. Steven está tan didáctico con sus imágenes, ¿no? Este libro es hermosísimo, chicos, de psicofarmacología esencial. Entonces, acá está el ánimo deprimido, estamos viendo las nubecitas negras con el rayo, la apatía o la anedonia o pérdida de interés. Al conejo no le importa la zanahoria, ¿no es cierto? Uno de estos es requerido, el tiempo, son por lo menos unas 2 semanas. Este es el núcleo central del episodio depresivo mayor, ánimo deprimido, pérdida de interés o placer, y por lo menos tiene que haber 4 más de los siguientes. Recuerden, chicos, síntomas vegetativos, alteración del apetito, y si hay alteración del apetito va a haber cambio en el peso. Síntomas vegetativos, alteraciones en el sueño, ¿no es cierto? A predominio de insomnio con despertar precoz, es una depresión unipolar. Puede haber alteraciones psicomotoras, agitación o retardo, fatiga o alergia, desesperanza, culpa, disfunción ejecutiva. La disfunción ejecutiva tiene que ver con problemas de memoria, problemas de atención, problemas de concentración. La duda que tiene muchas veces en tomar decisiones el paciente deprimido y la ideación suicida, ¿sí? Y se requiere 4 más de estos, ¿no? Lo más importante acá es que sepan diferenciar eso, chicos, ¿no? Y esto es otra de las cosas importantes. Ya sabemos cómo se configura un episodio depresivo mayor. El núcleo psicopatológico, la sintomatología, recuerden el rompecabezas, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de un episodio depresivo mayor, un episodio único, que es este, miren. Esto es lo que nosotros denominamos el mood chart de un paciente. Acá hay una alteración en el estado de ánimo, hay un episodio depresivo, durará 14 días con toda la sintomatología. Esto es un episodio único. Pero ¿qué pasa, chicos, cuando el paciente, por N motivos, ya le doy tratamiento, le he dado tratamiento, está eutímico 2 meses y de nuevo vuelve a hacer otro episodio? A esto ya se denomina trastorno depresivo recurrente. Y dentro de un trastorno, un paciente tiene un trastorno depresivo recurrente cuando por lo menos ha hecho 2 episodios depresivos con una diferencia interepisódica de como mínimo 2 meses. Y ahora puede haber, como van a ver acá, como hemos visto, trastorno depresivo recurrente, puede haber episodio actual leve, episodio actual moderado, episodio actual grave sin síntomas psicóticos, episodio actual grave con síntomas psicóticos. ¿No es cierto? Eso es lo más importante que quiero que recuerden. Eutimia como mínimo 2 meses y trastorno depresivo recurrente. Y recuerden, ¿no?, lo que les estaba comentando. Mientras más recaídas exista, más episodios exista, el cuadro depresivo se vuelve más resistente al tratamiento y genera más neuroprogresión. ¿Sí? Y acá vamos a hacer las preguntas clave para un episodio depresivo. Y la pregunta clave, chicos, es: ¿estás deprimido? Es una pregunta tan simple que llega a tener 100% de sensibilidad y
para diagnosticar una depresión mayor en que tiene una enfermedad terminal y superó instrumentos de descarga. Algo muy importante también es preguntar cómo ha estado tu estado de ánimo, ¿no? Últimamente. Es una pregunta no inductiva mucho más específica que preguntar cómo te ha ido, cómo te has sentido. Yo siempre, cuando evalúo a mi paciente, primero lo que evalúo es el estado de ánimo. Le pregunto a mi paciente, últimamente, ¿cómo ha estado tu estado de ánimo? ¿Cómo te has estado sintiendo? El paciente dice, sí, me siento triste, me siento bien, ¿correcto? ¿Y te has sentido tan mal o deprimido que tu vida entera se ha visto afectada por lo menos durante unas 2 semanas? Estamos yendo ya al criterio de temporalidad, si se dan cuenta. Y acá tenemos la memotecnia para un episodio depresivo mayor, ¿correcto? Que es cápsulas de energía para el paciente enfermo. Recuerden eso. Un paciente deprimido necesita cápsulas de energía porque está enfermo, ¿ya? Y viene de SIC-ECAPS, trastorno del sueño, ya sea incremento o decremento, I de interés, déficit de interés, anedonia, C de guilty, culpa, minusvalía, desesperanza, arrepentimiento, E, falta de energía, C, déficit de concentración, A, trastorno del apetito, incremento o decremento, P de retardo o agitación psicomotora y S de ideación suicida. De esa manera es más fácil aprenderse los criterios de una depresión mayor. Esto es mucho más fácil, acuérdense. Cápsulas de energía para un paciente enfermo. Sigue, sí, cápsula. Y el tiempo que tienen que ser como mínimo 2 semanas. Y acá tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5. Repasar criterios diagnósticos, chicos, es pues, a mí no me parece, ni yo mismo sé los especificadores y le voy a exigir al alumno que sepa los especificadores. No es algo lógico, ¿no es cierto? Sin embargo, para darnos cuenta, el DSM-5 trata de poner más especificadores a los cuadros de pedidos, bien con catatonía, con patrón estacional, con características mixtas, con características melancólicas, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Como lo que antes se conocía como depresión melancólica, ¿sí? Correcto. Y los criterios CIE-10, mucho más simples, miren, dense cuenta, y habla de especificadores de gravedad, ¿no? Leve, moderado, grave, grave, con síntomas psicóticos, pero lo que yo quiero, y les vuelvo a repetir cuando les ponga la pregunta en el examen, yo les voy a poner un caso clínico de un episodio de depresión mayor grave, sin síntomas psicóticos, y un episodio de depresión mayor grave con síntomas psicóticos para que me sepan diferenciar. Recuerden que la sintomatología psicótica, tanto los delirios van a ser ideas deliroides, y van a ser congruentes con ese estado de ánimo deprimido del paciente. Y las alucinaciones no van a ser pues alucinaciones tan complejas como las que se presentan en un paciente con esquizofrenia. La mayoría de los pacientes que tienen un episodio depresivo mayor grave con síntomas psicóticos tienen alucinaciones auditivas simples. Voces que le dicen, por ejemplo, mata, no sirves, o pueden tener alucinaciones olfativas de sentir que se están pudriendo. ¿Sí? Y la mayoría de veces, chicos, las depresiones graves con síntomas psicóticos están más asociadas al trastorno bipolar que al trastorno unipolar. ¿Ya? Vamos con el ejemplo 2. Vamos a ver qué hora, chicos, es. Tenemos tiempo y creo que hemos avanzado muy bien. Acude a consulta a una mujer de 28 años a instancias de su novio. Este le dice que parece decaída casi siempre y que quizá esté deprimida. En la entrevista la paciente refiere ánimo deprimido desde que recuerda. O sea, es una paciente que siempre ha estado deprimida, ¿correcto? Al inquirir con más detalle, remonta el inicio de la depresión a los 8 años más o menos, niega tener anedonia, es aficionada al deporte y le sigue gustando practicarlo, igual que la actividad social. Algunos días son mejores que otros, aunque indica que el ánimo lo tiene decaído más días que lo normal. También refiere poca autoestima y poca energía en general. A veces le cuesta tomar decisiones y controlar la comida. Respecto a los antecedentes familiares, destaca la muerte de la madre cuando la paciente tenía 7 años. Dice que la crió su padre, al que describe como normalmente deprimido. Comenta que alrededor de los 8 años, cuando se dio cuenta de que su madre había desaparecido de mi vida y que por tanto difería de sus compañeros de un modo que la hacía sentir deficiente. Refiere un episodio de depresión mayor poco antes de los 20 años, además de ánimo deprimido. Entonces tuvo anedonia, ideación suicida, poca concentración e insomnio,
con despertares en la madrugada. Probablemente acá nos hizo un episodio depresivo mayor. Los síntomas duraron hasta 2 años, pero se resolvieron antes de cumplir los... Creo que están los 20, ahí abajo. Por ahí, por ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que más les llama la atención de ese cuadro, chicos? ¿Hay un episodio depresivo con 2 semanas de ánimo deprimido, anedonia, o hay un ánimo persistentemente deprimido? ¿La paciente es funcional o no es funcional todavía? Esa es la gran diferencia entre lo que nosotros denominamos trastorno depresivo persistente o distimia de la depresión mayor. Aunque por supuesto en una distimia puede aparecer un episodio depresivo mayor, es lo que se conoce como depresión doble, pero que es un término que ya no se utiliza, ¿ya? No lo tomen en cuenta, por favor. Pero lo que yo quiero que recuerden es que el paciente con distimia es alérgico a la felicidad, por eso tiene esta memotecnia achis. Ya, recuerden, por favor, el paciente con distimia es alérgico a la felicidad, ¿ya? Entonces, el paciente distímico es alérgico a la felicidad y debe haber tenido 2 años de ánimo deprimido con 2 de los 6 síntomas, la memotecnia, achis, trastorno en apetito, déficit de concentración, H, chicos, de hopelessness, que es desesperanza, déficit de energía. Estos pacientes, chicos, tienen mucho sentido de irrelevancia y alguna vez mis alumnas que están acá no me van a dejar mentir. Yo le pregunto a una paciente con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, ¿y sientes que eres irrelevante para las demás personas? Y me dicen que sí. Este diagnóstico, chicos, la distimia es muy comórbido con trastornos de personalidad. Ya recuerden eso, la comorbilidad es bien alta, ¿ya? Y alteraciones del sueño, bien ese incremento, decremento, pero ¿cuál es la gran diferencia, no? Aparte de ser alérgico a la felicidad, todavía es funcional el paciente, todavía funciona. En cambio, en el episodio depresivo mayor el paciente no funciona, y si funciona lo hace a duras penas. Es como decir, por ejemplo, cuando un paciente está deprimido, es como decir que a una persona que se ha fracturado la tibia y está con un aparato de yeso le haga correr una maratón. ¿Va a terminar la maratón? No, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, acá tenemos, miren, el imagen, el mood chart del trastorno depresivo persistente, de la distimia. Es un ánimo persistentemente deprimido, pero que no llega a ser una depresión, que está presente por más de 2 años, ¿correcto? En niños y adolescentes, y esto también a veces es pregunta de examen, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la depresión en niños y adolescentes, aparte de tener ánimo deprimido, puede ser irritable el ánimo en niños y adolescentes, al igual que en la distimia, ¿ya? Y la sintomatología asociada, el achis, no se olvide, ¿correcto? Y por lo menos esto dura 2 años en adultos y en niños menos de 1 año. ¿Cuál es la diferencia en niños? Menos de 1 año dura y además el ánimo puede estar irritable, ¿sí? Y la tendencia le ultima como máximo de 2 meses, si no se transformaría pues ya podría poder evolucionar a un trastorno depresivo recurrente, ¿no es cierto? Eso es la distimia. Y acá tenemos los criterios diagnósticos que no es pues chicos necesario. Miren cómo si simplifica esto. Estado de ánimo depresivo crónico, que no cumple con los criterios para un episodio depresivo, aunque es posible que se hayan cumplido los criterios en algún momento. Y miren cómo lo define DSM-5, más complicado, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero que recuerden es un estado de ánimo persistentemente deprimido, mayor asociación con trastornos de personalidad y el tiempo, la duración. ¿Y cuál es la gran diferencia con la depresión mayor? Que el paciente es funcional cuando tiene distimia y tiene más comorbilidad con trastornos de personalidad, ¿ya? Y acá tenemos los trastornos en función de la duración e intensidad de los síntomas, ¿no? La intensidad, a veces hablamos de depresiones breves, chicos, ¿no? Lo que se conoce y lo que vamos a ver en la siguiente clase, la siguiente semana, lo que son los trastornos adaptativos asociados a eventos estresantes, ¿correcto? De repente pierdo mi trabajo, voy a experimentar unos 2 o 3 días ánimo deprimido, me voy a sentir un poco triste, que es entendible, pero después me voy a recuperar. Pero ya cuando hay mayor intensidad y hay compromiso funcional, se habla de un episodio depresivo mayor, ¿ya? Algunos hablan de depresión menor no por la intensidad, no es por eso que se produce
la graduación en episodio depresivo mayor leve, moderado, grave, grave con síntomas psicóticos y los cuadros de distimia, ¿no es cierto? Y el trastorno depresivo recurrente. Ahora la pregunta es, de los trastornos depresivos recurrentes, ahora que vamos a ver un poquito de bipolaridad antes de terminar, ¿cuántos de esos trastornos depresivos recurrentes son en realidad trastornos bipolares tipo 2? Esa es la gran pregunta que hace todo psiquiatra, ¿sí? Para darnos cuenta. Y ahora pasamos al ejemplo 3. La policía lleva al servicio de urgencias a un varón de 21 años soltero, estudiante de último año de administración de empresas de una universidad local. Había provocado un altercado en una tienda de computación. El ánimo aparece irritable y expansivo al relatar orgulloso que ha estampado un ordenador contra el suelo porque el encargado se negó a contratarlo como consultor publicitario, empleo que no estaba en oferta. El paciente habla aceleradamente, tiene fuga de ideas y muestra distraibilidad al describir que la campaña que él diseñó la semana anterior va a revolucionar no solo la comercialización de los ordenadores, sino también la de otros bienes de consumo. Dice que no tiene sueño a pesar de llevar una semana durmiendo 2 horas por las noches. Admite que desde hace unos días escucha la voz de Steve Jobs, ¿no es cierto?, que le sugiere ideas para una campaña publicitaria de ordenadores. Además, admite haber bebido alcohol demasiado algunas veces y haber fumado marihuana los fines de semana cuando estaba en el primer año de su carrera universitaria, pero explica que no ha consumido alcohol ni drogas en los últimos 3 meses. ¿Es la polaridad totalmente completa lo que hemos visto previamente o no? El ánimo está elevado, está expansivo. ¿Hay ideas de grandiosidad o no hay ideas de grandiosidad? Esas alucinaciones tienen congruencia con esas ideas deliroides de grandiosidad o no tienen congruencia. No es como una esquizofrenia, ¿se dan cuenta? Y además, ¿qué más está pasando? ¿Cómo está su sueño, chicos? Una persona normal, una semana, yo 2 días no duermo bien, al día siguiente estoy así, ¿no es cierto? Una persona, una semana, todos los días que duerma 2 horas, ¿disminuirá su rendimiento o no? Pero el paciente ha disminuido su rendimiento, no, ¿no es cierto? Y aparentemente está irritable, ¿no? Porque le niegan un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ha consumido sustancias, pero no podríamos decir que podría ser un trastorno del estado de ánimo inducido, porque aparentemente no ha consumido los últimos 3 meses, y eso lo vamos a dilucidar solicitando un examen toxicológico, ¿no es cierto? ¿Qué les parece esto? Es la otra polaridad de lo que hemos visto al inicio, ¿no es cierto? Esto, chicos, es un episodio maníaco. Entonces, dense cuenta, el ánimo elevado, expansivo, irritable, el incremento de energía, la disminución de la necesidad para dormir. ¿Hay síntomas psicóticos o no hay síntomas psicóticos? Ya, esas ideas que son ideas deliroides de grandeza y alucinaciones auditivo-verbales, complejas pero que son congruentes con el estado de ánimo. En una esquizofrenia no sucede eso. Las alucinaciones auditivo-verbales tienen esas características de los síntomas de primer rango de Schneider, ¿no es cierto? Voces que comentan las acciones del paciente o lo ordenan cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del trastorno afectivo bipolar. Y ahí está justamente el líquido, ¿no es cierto? Entonces, el trastorno afectivo bipolar, chicos, es una condición recurrente que puede estar asociada con comorbilidad médica. Y el deterioro funcional es importante en este tipo de pacientes. Y lo que yo quiero que recuerden, chicos, es que, a diferencia de la depresión mayor, el trastorno afectivo bipolar tiene bastante carga genética. 70-80% de carga genética para la bipolaridad, ¿correcto? Y típicamente inicia en la adolescencia intermedia o la adultez temprana. A veces debuta con un episodio hipománico o mánico y la mayoría de estos pacientes van a experimentar un curso. Y recuerden, ¿no es cierto? Esto fue también pregunta de examen, chicos. La evolución clásica de la esquizofrenia es en brotes. La evolución clásica del trastorno afectivo bipolar es en episodios, porque entre episodio y episodio hay eutimia cuando se da tratamiento, ¿sí? Y con los trastornos bipolares es además una condición psiquiátrica común. Y miren, dense cuenta, chicos, ¿no? 1 al 3% de la población mundial. Es más frecuente que incluso la esquizofrenia, pero no se diagnostica. Y si englobamos a todos los trastornos bipolares como un espectro, podemos llegar incluso hasta un 6%. Porque incluso a Fiscal
es uno de los referentes en trastorno afectivo bipolar, clasifica el trastorno bipolar en trastorno bipolar medio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, hasta el 6. Pero eso es propio para el especialista. Yo quiero que me aprendan a diferenciar episodio hipomaníaco, episodio maníaco, trastorno afectivo bipolar tipo 1, tipo 2. ¿Sí? Ya acá ahora hablamos de un espectro bipolar. Aquí está el espectro unipolar, chicos, ¿no? Lo que hemos hablado hasta ahorita de la depresión mayor. Y acá está el espectro bipolar, como el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, la ciclotimia que se acerca más a la bipolaridad, ¿ya? Y con eso, hasta ahí, chicos, nos quedamos. Voy a ver en qué diapositiva, en epidemiología. Y en una hora vamos a terminar muy bien todo lo que nos falta. ¿Sí? Les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier duda me consulta. Hijo.